Ever since I was a child, people said my family was cursed. We never talked about it. And I don't know if my brothers and I believed it back then. But bad things kept happening. Estamos de vuelta en el podcast de Monolito para hablar sobre The Iron Claw, el último trabajo del cineasta canadiense-americano Sean Darkin, autor de Martha, Mercy, May, Marlene, que le valió el premio al mejor director en Sundance en 2011, y del inquietante drama psicológico protagonizado por Jude Law, The Nest, del año 2020. I believed it. We all did. We loved our father. And we loved wrestling. Sergio, ¿qué tal estás? Bienvenido a Monolito. Hola Alberto, pues encantado de estar de vuelta como siempre, un placer. Comenzamos la temporada primaveral con The Iron Claw, que se estrenó en Texas en noviembre del 2023, horas después del final de la huelga de actores y guionistas, pero con una especie de permiso especial por parte del sindicato A24, la productora y distribuidora de este trabajo, con la que se llevan bien al parecer. Al César lo que es del César. No vamos a comisión de A24, insisto. Algo harán bien para que le dieran permiso para promocionar la película cuando no se la daban a ninguno. Estaban todos los piquetes por ahí asegurándose de que nadie salía a promocionar ninguna película. Me huele raro, Alberto, me huele muy raro eso. Bueno, la película, después de este estreno en esta premiere en Dallas, en Texas, fue estrenada en Estados Unidos a finales de diciembre del 2023 y en Europa ha sido en febrero o marzo de este año. Fechas extrañas, tardías y también complicadas, ¿no? Porque son estos meses en los que ya la suerte está echada en todos los festivales, en el circuito que desemboca en los Oscar, y quizás este sea uno de los motivos por los que The Iron Claw ha pasado un poquito desapercibida en los festivales. Uh-huh. Creo que le ha privado probablemente de cosechar galardones, a pesar de que ha funcionado bastante bien en la taquilla para ser una película independiente. Uh-huh. Sí, no, desde luego la decisión de estrenarla tan tarde, yo creo que ha perjudicado bastante. Creo que el asunto de la pandemia se interpuso en todo esto, postergó un poco el proceso de filmación y luego de postproducción, etcétera, y distribución, pero no sé muy bien por qué acaba una película como esta siendo estrenada en estos meses pre-Oscar con todo el pescado ya vendido. Bueno, ya hay que decir también que el propio director tuvo bastante mala suerte en el estreno de su anterior película que tuvo lugar durante la pandemia, y creo que en este caso los astros no han estado de su lado. No sé si incluso, y hablo yo a título personal, ¿no?, si existe un prejuicio hacia Zac Efron, ¿no?, en un rol así más dramático, ¿no? Y no sé hasta qué punto la película no contaba a lo mejor con una expectativa muy... No sé, es mi opinión, porque es lo que yo sentía. Pero Uh-huh. no sé si igual había un prejuicio que ha jugado en contra de su carrera en época de premios. Sí, en Estados Unidos, sin embargo, lo está haciendo bastante bien, lo ha hecho bastante bien. Uh-huh. Y en Europa, al final, la crítica sí que la ha cubierto la película, pero ahora hablaremos un poco más sobre el asunto del tráiler y el professional wrestling, la lucha libre profesional y cómo ha podido tener un impacto. Pero mirando los números fríamente lo está haciendo bien, porque está casi en $45 millones para una producción de bajo medio presupuesto típica de A24, de 10-15 millones. O sea que serán más las sensaciones y el hecho de que se haya estrenado en febrero o marzo y que no se haya oído hablar de ella en ningún festival o en ninguna ceremonia de premios, pero lo ha hecho bastante bien. Entonces no sé si al final ha sido estos meses tan extraños después de las Navidades los que hayan podido influir Uh-huh. en todo esto. Bueno, la película The Iron Claw está basada en la historia de los hermanos Von Erich, una dinastía de luchadores de lucha libre de Estados Unidos durante los años 80, y es el producto de la pasión por estos hermanos, los Von Erich, y de la lucha libre americana del director Sean Darkin, director y guionista. Curiosamente, y esto lo hemos hablado antes de grabación, parece ser que el entusiasmo de Darkin ha creado un arma de doble filo. Por un lado, se ha traducido en una película, estamos de acuerdo, muy esmerada, tiene mucho alma, pero por otro lado, pienso yo, ha podido alejar a muchos espectadores de las salas de cine por el tráiler
en el que se muestran muchísimas escenas de lucha. Todos nos acordamos de la WWF, con Hulk Hogan, André el Gigante, todos esos personajes de los 90. Ahora esta liga o esta organización se llama WWE desde el 2002 y ha dado estrellas como John Cena o Dave Bautista, que ahora está trabajando con Denis Villeneuve en Dune. Pero al fin y al cabo, este deporte, este espectáculo del professional wrestling americano sigue siendo una industria bastante periférica y estereotipada, y seguramente muchos espectadores no fueron a ver esta película precisamente porque se muestra una familia de luchadores de wrestling americano. Totalmente, y cabía esperar que se trataba más de una especie de un enésimo homenaje al cine de los 80, ¿no? Y si además tenemos en consideración el antecedente directo que tiene esta película en este mundo, como puede ser Glow, la serie aquella estupenda que desgraciadamente cancelaron tras su segunda temporada, aquella serie con Alison Brie, que era estupenda, yo que sé, todo hacía apuntar a lo mejor a una película en esa línea, ¿no? Mucho más, no sé, un poco más disparatada, ¿no? Y con una estética retro. Sobre todo es el asunto de esta industria, que como todas las industrias deportivas, bueno, deportivas y no deportivas, tiene sus sombras, y en esta película las sombras se ciernen sobre un deporte extraño a medio camino entre las artes marciales, el espectáculo dramático, el teatro atlético, que solo Estados Unidos, un país como Estados Unidos, podría haber generado, y un negocio que, si bien de cara al espectador, y muchos de los espectadores, de los seguidores de la lucha libre americana son niños, aunque también se ven bastantes adultos, pero la mayoría son niños, y de cara al espectador tiene una apariencia cómica, cachonda, pero oculta un lado más oscuro y competitivo, del que se ha hablado bastante poco de puertas hacia afuera. De entre todos estos episodios más turbios o negros de la historia de la lucha libre americana, el de los Von Erich, de esta familia de luchadores, es el que se lleva la palma por encima de todos. Pero lo cierto es que no hace falta ser seguidor de la lucha libre americana, ni siquiera tener un interés sobre este espectáculo para ir a ver The Iron Claw, porque esta película, cuyo título tiene un doble sentido, aunque en España se ha perdido totalmente con la traducción, sí va de lucha libre, pero de lo que habla es algo más universal. Es que además parece que es un subgénero, ¿no? El de la lucha libre, como pasaba con The Wrestler, con Mickey Rourke, con la peli de Aronofsky, que parece que se presta a hablar de temas humanos bastante duros, ¿no? Igual es por eso, ¿no? Por la propia dureza del deporte, ¿no? Que da pie, ¿no? A hacer radiografías ahí certeras. O Foxcatcher también, una película que... Totalmente. Película muy bizarra y maravillosa. Y bueno, vamos a diferenciar, no estamos hablando de boxeo, obviamente, pero bueno, en el ámbito del boxeo tenemos también grandes clásicos, ¿no? Sobre historias también pues bastante duras, como la de Jake LaMotta, ¿no? En Toro Salvaje. El boxeo quizás sí que puede tener la imagen de sí que ser un deporte muy exigente y duro, pero la lucha libre americana, y aquí el seguidor de este tipo de espectáculos se puede sentir a lo mejor ofendido, pero parte de los shows están medio predeterminados. Es decir, no es un combate en el que cualquier cosa puede pasar, sino que hay una especie medio de guión en torno a figuras financieras. Es decir, los promotores de los espectáculos, la WWE busca siempre el nuevo héroe y villano que genere más expectativa y más audiencias, y esto se va medio trabajando en conjunto, y medio se decide también quién va a ganar un combate, de qué manera se va a producir, si el villano va a ganar el combate para que luego el héroe vuelva después de un par de asaltos. O sea que hay un elemento de predefinición y de guionización de los shows que el boxeo no tiene. Entonces, seguramente para mucha gente este deporte pues, puede parecer algo infantil, pero lo que se ve en The Iron Claw es que precisamente es justo lo contrario. O sea, es un deporte muy exigente, que exige mucha preparación, donde las lesiones pueden suceder, obviamente. Es un deporte muy físico y donde también, ahora hablaremos de esto, la masculinidad tóxica está en todos los ámbitos y momentos
en torno a este deporte. Entonces, no hace falta, como hemos dicho, estar interesado en la lucha libre porque esto va de otra cosa. Ujú. Y de lo que trata sobre todo esta película es de la paternidad tóxica. Parece ser una especie de cuento admonitorio sobre las consecuencias de figuras patriarcales tóxicas, que es algo de lo que precisamente Sean Darkin ya ha hablado previamente. Sí, totalmente. De hecho, si bien es cierto que hay hasta ahora los tres largometrajes que ha realizado me parecen bastante diferentes los unos de los otros, pero sí que hay una constante temática bastante marcada y es esa tendencia, ¿no? a hablar de la familia. Martha, Marcy, May, Marlene se lo lleva por otro terreno, ¿no? Y habla también un poco de la pérdida de identidad, de la pérdida de libertad, bueno, básicamente de una chica con bastantes problemas. Se presupone que ha tenido problemas familiares y acaba cayendo en los brazos de una secta, ¿no? Las redes de una secta. The Nest, que es la anterior película, la que mencionábamos antes, que ha pasado desapercibida por culpa de la pandemia, sí tiene ya más conexiones con The Iron Claw. Y este interés que tiene Darkin por redefinir la masculinidad, ¿no? Por hacer un esfuerzo por retratar perfiles masculinos en crisis, ¿no? Y que hacen una especie de viaje donde acaban, pues, bueno, en el caso de la película de The Nest, de Jude Law, sí que hay una transformación del personaje. En este caso son los hijos de este padre tóxico del que hablamos, bueno, el protagonista, Kevin, el que tiene que hacer ese viaje, ¿no? De enfrentar su dolor, de aceptar su realidad y de sobreponerse a la pérdida, ¿no? Ujú. Aquí el villano, digamos, en The Iron Claw es el padre, el patriarca de los Von Erich, Fritz, Ujú. que viendo yo la película de The Iron Claw me vino a la mente una teoría que un profesor de economía norteamericano acuñó en los años 80. Él la definió o la llamó la teoría del yo extendido, Ujú. que decía cómo las posesiones de un individuo confirman o extienden su autoimagen. Y dentro de estas posesiones se encuentran también los amigos, la pareja o las parejas y los hijos. Y aquí en esta película, en The Iron Claw, es el padre, el patriarca, el que busca por todos los Ujú. medios la gloria que le fue esquiva en la lucha libre estadounidense, porque él también fue luchador, pero no llegó a ser una estrella, no llegó a ser campeón del mundo, y él intenta que sus hijos consigan lo que él no consiguió hacer. Y a través de este proceso y de la manera en la que él exprime, exige y casi abusa psicológicamente de sus hijos, es de lo que precisamente trata esta película. También me vino a mí a la mente el documental de David Beckham, no sé si lo has visto tú, ¿No? que estuvo por Netflix. Pues está bastante bien, pero hay un momento que también me hizo enlazar la cuestión de la paternidad tóxica. Y en la mitad del documental, más o menos, el padre de David Beckham decía algo así como que su sueño de siempre había sido ser jugador profesional del Manchester United, pero que como no lo pudo conseguir, lo segundo mejor que le podía haber pasado es que su hijo lo consiguiera por él. Ujú. Y está documentado que el padre de David Beckham tuvo a su hijo jugando al fútbol desde que prácticamente el niño pudo darle patadas a un balón. Y además lo sometió a una dieta súper estricta, entrenamiento de muchísimas horas al día. Al final lo consiguió, al niño le gustó el fútbol y bueno, le fue bien y ha sido una estrella. Pero si no es el caso, lo que sucede es lo que vemos en The Iron Claw. Si es que además en The Iron Claw hay una cosa bastante curiosa y es que más allá de esta toxicidad de la que hablamos del padre, es que el propio padre también está castrado por sí mismo, ¿no? Es decir, el propio padre eh, inhibió sus auténticos sueños o actitudes, ¿no? Como mencionan fugazmente en una parte de la película, ¿no? Donde la madre saca a relucir que el padre tocaba un instrumento, que le gustaba la música y se le daba bien y que la propia madre también se dedicaba a la pintura, ¿no? Sí que es el único momento en el que yo creo que el personaje del padre esboza una ligera sonrisa. Yo creo que ahí hay un detalle muy sutil que habla, ¿no? Como de un cierto anhelo, ¿no? Que contrasta de manera interesante con el comienzo de esta película, que está filmado en blanco y negro, con un primer plano del padre, supongo que en los últimos coletazos como luchador profesional, Ujú. y solo se le ve a él y está como terminando o acabando con su contrincante.
y lo que se ve es furia en su cara. El primer plano muestra a un Fritz von Erich agotado, furioso y quizás, como decías tú, exigiéndose en un deporte que quizás no fuera lo que él quiso hacer con su vida. Y luego creo que esta escena desemboca en una escena fuera de la arena, en el parking, donde se ve a su mujer embarazada, y es como que él tiene que ya empezar a sentar cabeza y proveer para la familia que se le presenta en unos meses. Pero esto se balancea un poco entre la toxicidad paterna y la masculinidad tóxica. A mí me pareció muy interesante el hecho de que me vino a la mente la teoría del yo extendido. Todos hemos sido testigos de padres deportivos, que creo que es como se llama, como se ha acuñado este nombre. Sí, es como el de las hermanas Williams, ¿no? Es lo mismo, es el mismo patrón. O el padre de Michael Jackson, Algo así. pero en el ámbito musical. Claro, Sí. exactamente. Lo interesante es que hay una delgada línea entre el orgullo de unos padres hacia sus hijos y la afirmación de la autoimagen. Porque al final muchos progenitores lo que hacen es dirigir las vidas de sus hijos para satisfacer sus propios deseos insatisfechos. Ujú. Y esto se vuelve a ver aquí en The Iron Claw, porque no es un hijo o dos, son 5 a los que se le obliga a ser luchadores de wrestling. Uno de los hijos no se muestra en pantalla por cuestiones de metraje y para no saturar al espectador con tanta tragedia, pero que 5 hijos que tienes, los 5 tienen que ser luchadores de lucha libre, y un día uno de ellos es tu favorito y al día siguiente es otro, y si no lo haces te hago vacío, es duro. Uno de ellos quería ser músico también. Claro, igual que su padre, bueno, está a punto de sutil quedar, ¿no? Pero justo el rezagado, que es el que tiene una inclinación artística, pues, bueno, quizás es el que más pena da de todos. O el otro que estaba en el personaje de Jeremy Allen White, que estaba preparándose para los Juegos Olímpicos. No puede participar porque hay un boicot de Estados Unidos hacia, no sé si era Moscú o era Sí, yo creo que era Moscú. Pero Barcelona. era Moscú, sí, sí. Pues nada, se boicotea. Estados Unidos no va a acudir a los Juegos Olímpicos. El hijo que había estado preparándose para ser discóbolo no puede ir. Así que el padre le dice, pues tú vas a ser ahora el luchador de lucha libre también. En fin, da bastante pena ver todo esto. Y luego, como tú apuntabas, el otro gran tema que se explora aquí es la masculinidad tóxica. La expectativa de que todos los hombres han de ajustarse a un molde, incluyendo el trillado mito de la invulnerabilidad masculina, el Boys Don't Cry, que se ha usado en multitud de canciones y títulos cinematográficos, novelas. Es una noción que ha supuesto una losa psicológica para muchísimos hombres, y esto se observa en la película, y es algo que también tú y yo hemos discutido, el hecho de que los hijos, los hermanos, no son capaces de expresar sus sentimientos fuera del cuadrilátero, así que lo hacen durante los combates. Sí, totalmente. Al final la película es un viaje hacia eso, ¿no? Hacia otra manera de entender, ¿no? La masculinidad. De hecho, la película concluye con el personaje de Zac Efron y sus hijos, y que acaba abrazándolos mientras llora, ¿no? Que es justo lo opuesto a lo que habría hecho su padre con él. Entonces, bueno. Y los hijos se quedan un poco así como, papá, ¿por qué lloras? No te hemos visto llorar nunca. Claro, además creo que es la niña, ¿no? Le dice algo así como, no pasa nada si lloras, papá, está bien llorar, o algo así, ¿no? Como es así una parte bastante bonita. Y sí que además luego está también muy bien traído el tema de la ambientación, ¿no? Como le preguntaban a Sean Darkin en una entrevista que no pareciera para nada que no fuera de Texas, ¿no? Porque hacía un retrato de esta especie de rigidez tejana clásica, ¿no? De sociedad como muy opresora, ¿no? Muy, muy rígida y claro, eso es como para echar más leña al fuego, ¿no? Encima la ambientación, el sitio donde está ubicada la historia, bueno, donde en la vida real tuvo lugar la historia, pues es un sitio que tiene fama, ¿no? De ser a lo mejor un estado un poco más retrógrado, ¿no? Sí, estados más conservadores. Conservador, quería decir, sí. Sí, más
más machotes, digamos, donde la masculinidad ha seguido un patrón muy predefinido, el cowboy, casi el cowboy del paquete de Marlboro. Total. Y donde los hijos y los padres pues no podían hablarse de tú a tú ni expresar sus sentimientos y el padre Fritz y los Von Erich sí que son también el producto de un tiempo y un lugar, pero creo que esta familia, como ya hemos dicho antes, se lleva la palma Es que, claro, en cuanto a la tragedia. Ujú. no, perdona que te corte, Alberto. Sí, sí. Sí, en cuanto a la tragedia, de llevar esto al extremo, de llevar esta manera de criar a tus hijos y de dirigir sus vidas y de intentar satisfacer tus deseos insatisfechos a través de ellos. Claro, es que hay que mencionar también el personaje de la madre, interpretada por Maura Tierney, que bueno, tiene dos escenas bastante memorables que también ejemplifican este nivel de opresión en el que vive esta familia, ¿no? Cuando tiene lugar la primera muerte, el día del funeral, la madre está terminando de colocarse el vestido frente al espejo, aguantando el llanto, ¿no? Y, y hay una progresión porque cuando tiene lugar la siguiente muerte, creo que era la segunda ya, vemos ya una pequeña progresión que cinematográficamente me parece bastante soberbia y es la madre frente al mismo vestido, pero esta vez ya el vestido está en la cama, ¿no? No ha sido capaz de ponérselo. Y cuando parece que va a estallar en llanto, de repente hace un comentario frívolo del tipo, este vestido no es el mismo vestido que lleve en el otro funeral, no va a quedar bien. O sea, me parece una forma tan genial, tanto a nivel visual como a nivel de diálogo, de retratar precisamente esto que hablamos, ¿no? De esa familia completamente coartada, ¿no? Ujú. Ella está tan Y que tiene... coartada, ella está tan coartada que ni siquiera es capaz de ayudar a sus hijos cuando uno de ellos, el protagonista, Kevin Von Erich, protagonizado por Zac Efron, le pide ayuda. Y ella como le dice, esto es cosa de los hermanos, esto solucionalo tú con tu hermano. Sí, a este respecto sí que es bonito. La relación que hay entre los hermanos es muy bonita. O sea, la relación entre los hermanos es de fraternal, de De lo mejor. compañerismo, no hay competitividad entre ellos. Sí, es lo que me ha llamado la atención de la película, que ellos son un poco el rayo de luz, ¿no? En esa familia. Exactamente. Ella al Mm, final sí que es verdad, la esposa se empodera al final de la película. Cuando claro, ya la tragedia ha llegado a su máximo punto, entonces ya ella se lo deja a su marido bien claro, pero ya es demasiado tarde para la familia Von claro. Erich. Ya han perdido a casi todos sus hijos y... Pero está muy bien la escena, ¿eh? Cuando llega este hombre, ¿no? El Sí, ¿dónde personaje de está la Hall cena? McCallany, ¿dónde está la cena? Y la tía dice, estoy pintando, ¿no? O algo así. Es que es Ujú. maravilloso, es maravilloso. Es duro de ver y esto seguramente ha sucedido en muchísimas familias, pero sí es cierto que para todos aquellos que han tenido hermanos o tienen hermanos, la fraternidad sí que se celebra en esta película, Mm, sí, que trata obviamente sobre el luto y el duelo y el dolor de perder a un hermano o a varios hermanos. Y todo esto se mezcla aquí para crear un producto que, como hemos dicho, no trata exclusivamente o precisamente sobre la lucha libre profesional, sino que tiene muchísimas lecturas. de hecho, Alberto, creo que es un buen momento para introducir este detalle que adelantábamos antes del título, ¿no? Que la traducción que han hecho en España Ujú, del título, que tiene una connotación bastante diferente a la del original. ujú. Claro, porque estamos hablando todo el tiempo, ¿no? De esa opresión, ¿no? De ese padre, ¿no? Como, que tiene asfixiados a sus hijos, a su esposa y bueno, que parece hacer alusión a la garra de hierro del título de Iron Claw. Ujú. Pero aquí, claro, aquí en España la han traducido como el clan de hierro, que es como si se refiriera más a la hermandad o sea, a los lazos que hay entre los hermanos, que no a esa idea de garra que te aplasta y que te oprime, ¿no? Claro que es la dominación que el padre ejerce sobre sus hijos. Ujú. El nombre proviene del movimiento que el padre crea como parte del espectáculo cuando tiene que terminar con un oponente. Abre la mano y la posiciona en el cráneo Ujú. del adversario y es cuando lo empuja hacia el suelo del cuadrilátero y ahí termina el combate. Pero esto es precisamente lo que él, de manera metafórica, no física,
hace con sus hijos y se ha perdido este doble significado totalmente. En la traducción del título español, claro, parece que los hermanos se juntan para... parece que es una película sobre una dinastía, un biopic sobre una dinastía de luchadores, cuando de lo que estamos hablando es una tragedia de opresión y... Sí, qué cosas, ¿eh? No sé cómo se habrá traducido en otros países hispanohablantes, pero... Yo es que viendo el cartel, por lo menos aquí en España, con el título en español, claro, ves ahí a Zac Efron con 2 de los hermanos, creo que dejaban fuera al último, al rezagado, y claro, pues parece que son 3 hermanos que luchan juntos, ¿no? Y que es una historia, pues sobre pues la típica historia, ¿no? La típica historia que uno no quiere ver. No, yo me refería más bien que parece una historia como de superación, parece, bueno, que en cierto modo lo es. Lo es. La historia del personaje de Kevin, de su transformación, de su viaje del héroe. Pero claro, tú cuando ves el cartel aquí en España, ves el Clan de Hierro, parece que es un biopic sobre 3 hermanos que lo petaron mucho juntos y ya está, ¿no? No le haces esa lectura. Es una pena porque escuchando a Sean Darkin, él decía que normalmente elegir el título de una película es lo que más le cuesta y que lo suele hacer al final. Y con The Iron Claw sucedió justo lo contrario. Le vino el título al principio de todo el proceso, cuando puso el lápiz sobre el papel y se dijo a sí mismo, esto es un título genial. Esto básicamente cubre las 2 partes de la película, o las 2 dimensiones de la película. Así que estoy muy contento con haber encontrado el título perfecto. Y vienen la gente del departamento de marketing de, no sé si ha sido Lionsgate, ¿quién ha distribuido esto en el España? Reino Unido? En Reino Unido ha sido Lionsgate, A24 Sí. en Estados Unidos y en España... Ostras, ¿me dejas en España? ¿Quién ha sido? Bueno, porque tampoco es que creamos que se sientan aludidos, pero sí, no sé, la decisión del departamento de marketing de la distribuidora es cuestionable. Sí, no, es curiosa. O sea, también me parece un buen título, pero eso, claro, no sé Pero para otra película. es que de hecho parece que es como que parece que Clau, que parece clan, ¿no? Y la gente dirá, claro, Claro, de Iron Cloud, claro, del clan de hierro, claro. Iron, claro. Tiene sentido. Seguramente es lo que surgió de la sesión de brainstorm en las oficinas de la distribuidora sin nombre. Hablemos de qué bien se le da a Sean Darkin elegir a sus actores. Porque ya lo hizo con Martha Mercy May Marlene, con Elizabeth Olsen, y ahora hablaremos de ello. Pero lo vuelve a hacer con Zac Efron aquí, eligiendo a este actor como cabeza de cartel. Este tipo que es un ex de Disney, del High School Musical y Nickelodeon, y además protagonista de productos muy cuestionables, como por ejemplo New Year's Eve, Dirty Grandpa o The Paperboy. Hay que preguntarle a Darkin si ha visto estas películas, pero él dice que eligió a Zac Efron precisamente porque no había hecho nada como lo que él quería hacer en The Iron Claw. Era un desafío. También dice que Zac Efron al parecer es un tipo que emana mucha tranquilidad y mucha bondad, que es precisamente lo que él quería transmitir en el personaje de Kevin Von Erich, que es el único superviviente de esta saga de hermanos. Y obviamente el físico de Zac Efron también ayudó en la selección. Pero que un director le dé una oportunidad como esta me parece muy loable. Hombre, es una historia que hemos visto repetidas veces, ¿no? Con el caso de Jim Carrey, con Milos Forman o Peter Weir o el propio otro experto en comedias chungas como Adam Sandler, ¿no? Que nos pueden gustar o no, pero que bueno, que tuvo también su oportunidad de la mano de Paul Thomas Anderson y de los hermanos Safdie. O sea que bueno, esto me sonaba un poco a una historia más de ese tipo, ¿no? Además, donde realmente el cambio físicamente es que es lo que decía Darkin, ¿no? Que Zac Efron desprende como una cierta calidez, ¿no? Esto que mencionabas tú. Y que eso fue lo que le hizo ver porque creo que, si mal no recuerdo, fue su primera opción para el papel.
Y claro, tiene esa dualidad porque realmente él, bueno, sí que ha parecido así como muy fibrado en otras pelis, ¿no? Como Los Vigilantes de la Playa o... Pero aquí está realmente en plan mostrenco, aquí está hecho Un una He-Man. bestia parda, claro, y lo curioso quizás que tiene el personaje y casi que resulta hasta violento, es como esa cara que tiene a lo mejor más inocente, o con un aire un poco más angelical, unida a ese cuerpo como tan hinchado, ¿no? Tan... que es una mole, Vigoréxico. vigoréxico total, que de hecho es que, joder, no sé ni cómo puede... Quiero decir, es que se le ve como apretadísimo, Estuvo... ¿no? Sí, sí, estuvo preparándose. Se le ve hinchado. Sí, sí, sí. Hinchadísimo y como con Y poca también la movilidad, cara. ¿no? La cara, Ujú. los muslos, digo, joder, es que lo ves ahí como demasiado, ¿no? Se le fue. Hablando de poca movilidad facial, citaba Zac Efron a Mickey Rourke en The Wrestler como su principal fuente de inspiración. Y ambos Ujú. actores parecen compartir trayectorias personales y profesionales, porque los dos han tenido un periodo de estrellato a problemas de adicción, porque Zac Efron también ha tenido problemas con las drogas, Ah, no lo y sabía, lo de ahora Zac Efron. No tenía ni sí, idea. sí, 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 también estuvo metido en el agujero. Y segundas oportunidades en el cuadrilátero cinematográfico, o sea que los paralelismos sorprenden. Mm, No, no tenía ni idea, pero bueno, el que Zac Efron todavía no le ha dado, ¿no? Por dedicarse a la lucha libre. Porque Mickey Rourke No, sí que se metió en el boxeo ahí hasta el fondo. no, todavía no. Todavía no, pero fue su principal fuente de inspiración. Mickey Ujú. Rourke en The Wrestler. Tiene Sí, sentido. sí, puedo entenderlo, sí. Además que sí, es una interpretación bastante contenida la que hace de Kevin, ¿no? Ujú. Que es interesante que Sean Darkin no se puso en contacto con el único superviviente de los Von Erich. Porque él tenía una idea, al ser tan fan de la lucha libre profesional y de la historia de los Von Erich, él quiso formar su propia idea sobre la película y cómo contar esta historia y esta serie de tragedias sin tener la influencia de un testigo y participante directo de todo esto. Y por ende entiendo que Zac Efron tampoco habló con Kevin Von Erich al preparar el papel de The Es que Iron Claw. según tengo entendido, se debe a que él tiene un proyecto truncado, que creo que está definitivamente cancelado, de un biopic sobre Janis Joplin, y según parece, sí que durante la redacción del guión de este biopic sí que se puso en contacto con gente, con allegados de ella, con conocidos, y parece ser que interfirieron bastante en el proceso, y que la gente no se tomaba muy bien el que se tomaran ciertas licencias creativas. Entonces aquí en este caso pues decidió esperar a terminar el guión para conocer al Kevin real. Y parece ser que luego las cosas fueron estupendas, como que no hubo ningún tipo de fricción y que él ha quedado muy No, no. contento con la película y con la interpretación que ha hecho Zac Efron. Decía Kevin Von Erich que nunca se podría haber imaginado a nadie interpretando a su padre en la gran pantalla. Y aquí Hall McCallany, conocido por su papel en Mindhunter, la Ujú. serie de David Fincher, lo logra, lo logra. Está sensacional este tipo, ¿eh? Este tipo yo Sí, creo que se, imponente. se merecía una oportunidad ya, porque este es de estos actores también que lo había visto así como en pequeñas cositas. Por cierto, como curiosidad, hace un papel secundario en el Club de la Lucha. Es uno de los miembros Hall del club. McCallany. Sí, es uno de... Mm, ¿Recuerdas esa parte cuando dice, se llamaba Robert Paulson? Y hay un tipo que se queda pensando, entiendo, cuando un hombre muere en el proyecto Mayhem tiene un nombre, ¿no? Es este tipo. ese es Hall, madre mía. Sí, sí, ese es Holt. O sea que Fincher le ha dado sus primeras oportunidades, ¿eh? Ha trabajado en dos cosas de Fincher. Interpreta a dos personajes muy diferentes en Mindhunter y en The Iron Claw, porque en Mindhunter es casi una figura Ujú. paterna bondadosa, un Totalmente. mentor, un tutor. Sin embargo, aquí es justo lo contrario. También tuvo mucho ojo Darkin con los otros actores que interpretan a los hermanos menores del personaje de Zac Efron. Lo que más destaca es la química de este elenco y el amor fraterno del que has hablado tú antes se palpa. Ujú. Es obvio en la pantalla y esto tiene que ser también, parte de culpa tiene que ser de Sean Darkin. Tenemos a Harris Dickinson, Ujú. que apareció en Triangle of Sadness, de Ruben Östlund, también Scrapper, una película británica estrenada hace el año pasado, que está muy bien. Y el hombre del momento, Jeremy Allen White,
de la serie de Bear, que Y al parecer... novio de Rosalía, ¿no? También. También se me ha olvidado. Estos dos interpretan a los hermanos pequeños del personaje de Zac Efron. Jeremy Allen White y Sean Darkin al parecer se conocen desde hace muchos años. Creo que Sean Darkin produjo una película llamada After School en 2002, en la que aparecía Jeremy Allen White. Así que se conocen desde hace 20 años. Te iba a decir, perdón Alberto, que también estaba Stanley Simons, que es el que hace del hermano así como Sí. más sensible, que parece ser que Sean Darkin lo conoció porque antes trabajaba, cuando era más joven, trabajaba grabando sesiones de casting, ¿no? Y, Cierto. y él decía que tenía un poco, que había adquirido un poco como ese deber de darle trabajo a todos esos actores, ¿no? Que no superaban las audiciones, que no conseguían papeles. Y este es uno, Stanley Simons. Harris Dickinson, en algunos momentos de la película, se lleva el protagonismo de la escena. Sobre todo no sé si te acuerdas, cuando hacen las promociones de los combates y Zac Efron tropieza con sus frases. Ujú. Necesita una nueva toma y no le sale, y tropieza. Llega Harris Dickinson, David Bonerik, y lo hace de manera supernatural. En una toma solo lo clava el hombre. Y además me gusta porque luego se lo explica, ¿eh? Le dice, oye, ¿por qué has tenido que coger tú el Sí. micro, no? Me encanta porque el tío es tan noble, va tan de frente, oye, tío, Claro. como diciendo, me has dejado como un gilipollas. Es muy noble Zac Efron. Mm. Y hay una escena que me parece maravillosa que tiene lugar en la boda de Kevin Bonerik con el personaje de Lily James, y los hermanos hacen el baile típico tejano. Y me encantó esa escena porque tiene tanta química y te crees que son hermanos y que se quieren tanto. Ujú, totalmente. A mí es lo que más me gustó de la película. O sea, la relación entre ellos. Pocas veces, ¿no? Se ha mostrado en una peli la relación entre De los esta hermanos manera. de una manera así, ¿no? Sí. Me pareció muy bonito. Y que no caen estereotipos, quería decir, que está hecho todo, pues, un poco el sello de Darkin, ¿no? Como que siempre lo hace todo muy sutil y con mucho gusto. Ujú. Porque lo que hizo con Elizabeth Olsen también en Martha, Mercy May Marlene, creo que lo que pone de manifiesto es que es un buen director de actores. Y a mí me parece que uno de los grandes éxitos de The Iron Claw es que Sean Darkin es capaz de dotar a todos los personajes, y son 4 hermanos, de tiempo suficiente como para que el espectador los conozca y empatice por ellos, y al final acabes preocupándote por los Bonerik. La película acaba terminando en 2 horas y 12 minutos, me parece, y te da tiempo a sufrir por todos estos y conocerlos casi de manera individual. Y creo que esto es uno de los grandes éxitos de la película, porque a veces cuando tienes que distribuir el tiempo entre 4 hermanos, el padre, la madre, la mujer, los combates de lucha libre, puedes perder muchos matices, y si pierdes matices te acaba importando un poco si un personaje sufre o deja de sufrir. Hombre, a mí esta película también una idea muy interesante, ¿no? Que también está remarcada en la forma de rodar los combates, es eso, que no, como decíamos antes, no es una película que trate sobre la lucha libre, y esto muchas veces queda patente cuando escuchamos combates importantes en off, ¿no? En ese sentido hay una escena muy bonita que es cuando ha muerto, creo que era David, el primer hijo que muere, Sí, Harris Dickinson. cómo se retrata la ausencia, bueno, el uso que hace del encuadre con la madre viendo el torneo de lucha libre donde compite Zac Efron y donde solo escuchamos el audio del torneo. Vemos, sin embargo, un plano de ella y detrás el personaje de David, que ya ha fallecido, como desenfocado por unos momentos, ¿no? Y de repente la mujer se gira y no hay nadie, ¿no? Como mostrando, ¿no? Visualmente, dándole también ese espacio, ¿no? O sea, esa presencia al espacio, generando, ¿no? Como ese vacío que ha dejado, ¿no? Y luego también veremos un recurso similar cuando en la forma de retratar los paisajes vacíos cuando ya muere el siguiente hermano o el último. Una muerte fuera de campo es interesante cómo plantea el fallecimiento trágico del personaje de Harris Dickinson, pero como vuelvo a decir, uno acaba sufriendo porque Sean Darkin ha dado tiempo suficiente como para que uno conozca al personaje de David, por ejemplo,
Un personaje tan carismático que se hace querer y cuando él muere fuera de campo sufres como espectador. Es uno de los aciertos, me parece a mí. E incluso el hermano más pequeño también se detiene Son Darkin lo suficiente como para mostrar su pasión por la música, cuando van todos los hermanos a una fiesta juntos, que piden permiso al padre, el padre le dice, tienes que preguntarle a tu madre si te deja ir a la fiesta, y al final acaban escapándose durante a mitad de la noche, todos los hermanos juntos como una piña. A mí me pareció que el éxito es que te da tiempo a conocer a todos un poquito, y cuando mueren te duele, tanto como al protagonista. Es que de hecho incluso en los combates estás con ellos, ¿no? La planificación de los combates es el antitoro salvaje. O sea, cuando tú ves el combate no estás sintiendo realmente la emoción de la lucha, ¿no? Porque el director se detiene en ellos. No está tratando de crear espectáculo a través del montaje. De hecho, hay combates que están rodados prácticamente a toma única o en apenas 2 o 3 planos. Y eso yo es la primera vez que lo he visto, ¿no? Y claro, la sensación es todo el tiempo de estar con ellos, no de estar en el combate. Y eso está todo el tiempo subrayado. Claro, cuando el hermano más pequeño tiene el accidente que se le disloca el hombro y pues ya está sufriendo porque el único que parecía que se iba a escapar de la presión de su padre, al final acaba siendo forzado también a participar en la lucha libre profesional, y cuando él se sube al cuadrilátero, tú estás sufriendo. Así que todo esto sucede porque está precedido por un background que se demuestra en la película. Si quieres, como ya has tocado la fotografía, podemos empezar a hablar de ella. Esto está filmado en 35 milímetros por el operador húngaro Matthias Erdely, que ya fotografió Son of Soul. ¿Te acuerdas de esta película que ganó el Oscar? Maravillosa. A la mejor trabajo internacional. Muy También buena está bien película. la segunda. Esa también te la recomiendo si no la has visto. La de Atardecer. Esa también está muy bien. Uh-huh. ¿Qué te parece a ti la fotografía? Porque a mí ya desde el tráiler, cuando se ve al personaje de Zac Efron haciendo deporte fuera de su casa, se aprecia la textura del celuloide, sobre todo en estas escenas al atardecer o al amanecer de estos veranos calurosos y húmedos de la campiña de Luisiana. Supuestamente la película sucede en Texas, pero creo que hay que pagar un impuesto carísimo para filmar en Texas, así que se hizo en Baton Rouge, en Luisiana. Pero se palpa este verano, esta humedad, ¿verdad? De esta zona de Estados Unidos. Sí, sobre todo la escena hasta donde están comiendo también, ¿no? Cuando están en la comida ahí es justo, sientes como esa humedad, ¿no? ¿Cuánta comida para Sí, claro, para tanto hijo? hay que abastecer ahí a los bicharracos estos. Al clan. Al clan de hierro. No, está muy bien. Sí, no, es cierto. La fotografía es que te metes, es que te olvidas enseguida. Lo estaba leyendo precisamente en un sitio el otro día, ¿no? Como que a los 5 minutos te olvidas de las pelucas y de las pintas horteras que llevan, ¿no? Y yo al principio cuando empezó la película dije, hostia, voy a poder tomarme en serio esto, voy a poder entrar. Pero es cierto que a nivel atmosférico la ambientación está soberbia y se agradece por fin, una vez más, una película rodada en 35, ¿no? Sí, no, el trabajo fotográfico de Erdely es de 10. O sea, ya te digo, ya Hijo de Saul es una película que vamos, a mí me sorprendió mucho, me llamó mucho la atención por la fotografía que tenía y por el uso de las ópticas, que si mal no recuerdo creo que es una película que estaba rodada con una sola óptica, Hijo de Saul. Y en esta yo creo que es un tipo que corre riesgos. Colaboró ya anteriormente en The Nest, y The Nest es una película que es bastante diferente visualmente a esta. Que quizás el trabajo de fotografía pasa más inadvertido, pero es muy sutil y muy elegante, ¿eh? Yo creo que este operador, yo creo que es de los que arriesgan, y yo creo que va a dar que hablar. A ver, no es precisamente un recién llegado, ¿no? Antes de que Hijo de Saul lo pusiera en el mapa ya había hecho varias pelis, pero yo creo que va a ser uno de los directores de fotografía más interesantes del panorama, ¿eh? Sí, tiene 47 años, o sea que Sí. tiene tiempo para llegar a la altura de Hoyte. Hoyte, claro, tendrá unos 50 y pocos a lo mejor, o por ahí andará, sí. Es mayor, sí. Las escenas del cuadrilátero son, una vez que uno lee cómo se filmaron, es espectacular, es lo que decías tú antes. Se filmaron de principio a fin los combates. Normalmente en una producción de este tipo a lo mejor se filman 15-20 segundos, tomas de 30 segundos, se hacen un par de escenas cortas, continuas,
Aquí se filmó, por petición de Sean Darkin, los combates de principio a fin, como si fueran combates televisados, y cada uno de unos 10-12 minutos de duración. Y algunos de estos combates se llegaron a filmar de 10 a 15 veces. Había un consultor que contrataron, un ex luchador de wrestling, y él decía que no había visto una cosa así en su vida, que Zac Efron acababa agotadísimo al final de cada combate. Sí, a mí fue lo que más me llamó la atención de la película a nivel de puesta en escena, el cómo a veces la cámara subía, hacía como un pequeño movimiento de grúa y decías, joder, y caías en la cuenta de que no había corte. Digo, es que llevan ya un rato sin cortar. Entonces, es una percepción del tiempo muy diferente, ¿no? A cuando apuestas por un montaje mucho más violento, ¿no? Y a mí Ujú. quizás me parecía como una forma de abordar las escenas de lucha contemplativa. Y eso le daba una cierta belleza. Yo creo que Darkin en ese sentido tiene la capacidad, la poesía que él tiene es como esa cosa sutil, ¿no? Esta cosa de no cargar mucho las tintas con nada y tratar de darle pequeñas pinceladitas, ¿no? Como lo que comentábamos antes de Ujú. Zac Efron entrenando y de una, ¿no? Como Ujú. lanzándose y cogiendo impulso de una cuerda, yendo a la otra y viendo la escena como desde las cuerdas, ¿no? Enfocadas y él desenfocado, ¿no? Tiene como pequeños detalles con los que consigue ser bastante expresivo. Y creo lo del tema de rodar las escenas del tirón, ¿no? Claro, le da, Ujú. le da un aire muy diferente. No sé, esa fue mi sensación. Están muy bien coreografiadas. Y volviendo a la sutileza que comentabas, si alguien comienza la filmografía de Darkin por sus cortos, y en particular el que le dio el premio en Cannes en 2011, en la semana de directores, la quincena de directores, este corto llamado Mary Last Scene, que es un precursor de Martha Mercy May Marlene, pero este corto de Mary Last Scene es muy sutil, es muy muy sutil, hablando de no cargar las tintas, Ujú. y es precisamente lo que lo hace tan poderoso. Al final, cuando uno se pasa de frenada, es menos efectivo con lo que quiere transmitir, y los combates de wrestling en The Iron Claw dejan al espectador con la boca abierta. Están tan bien coreografiados, se nota que se han filmado en una sola toma, porque parecen de verdad. O sea que me parece una decisión acertadísima por parte de Darkin. Y otra cosa que muestra la pasión por el deporte y por casi alcanzar un nivel de fidelidad altísimo es el hecho de que, y él lo comenta, él hablaba de las sutilezas de las arenas en los años 80, las arenas de wrestling de los años 80, donde se veía a la gente fumar y estaban todos los suelos llenos de colillas, y había unos olores, Mm. y había humo en el ambiente. Todo esto ya no existe, obviamente, ya no se puede fumar, pero todo esto, este tipo de matices es lo que a él le atraía. Y a colación de ello, trabajando con Matías Ederle, cuando filmaron los vídeos de promoción de los combates, cuando aparecen los dos presentadores del combate y entonces entra uno de los combatientes y tiene que desafiar mirando la cámara al otro y vacilarle. Todo esto se filmó en 35 milímetros, luego se exportó y se proyectó en una televisión de los años 80 y se grabó otra vez siendo proyectada en la televisión para que tuviera la Claro, apariencia de vintage, la sí. textura O sea justo, sí, que, sí. qué cosa. Ujú. No, de hecho es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso la estética, ¿no? De estas entrevistas. Realmente, sí, Ujú. parecen de la época, ¿eh? Es un poco fantasmagórico ver a los actores dentro de esas imágenes, ¿no? A Zac Efron y a Jeremy Allen White. Sí. Lo que parece también sacado de la época son los visuales que se superponen encima de la transmisión Mm. de los combates. Cuando van a empezar, cuando está la cámara, bueno, el plano en grúa por encima de las cabezas de los espectadores y se ve el cuadrilátero vacío en el centro y entonces aparecen los títulos del combate. También me parecieron muy destacados gráficamente, que también fue algo que se usó para la edición. Escuchando una entrevista con Matthew Hannam, que cortó esta película, para el asunto de las elipsis, como hay muchos saltos temporales en esta película, tuvieron que usar títulos con años y fechas para ayudarles a esto, pero no lo hicieron de manera cutre o como en el último momento y poner aquí cualquier tipografía, sino que están muy, muy bien diseñados. Y hablando de elipsis,
algo que has comentado tú también antes, hay mucha inspiración de trabajos como El Padrino, de Deer Hunter, El Cazador, de Michael Cimino o El Toro Salvaje. Todo este tipo de inspiraciones son las que acabaron guiando un poco la mano del editor de esta película. Y nada, me ha parecido interesante escucharlo hablar de todo este tipo de fuentes de inspiración y de trucos para ayudar con la elipsis en una película que sucede a lo largo de varios años, en los años 80. Sí, porque empieza como en los 70, ¿no? Bueno, la primera escena será en los 50 o así, ¿no? 60, principios de los 60. Claro, es una decisión muy inteligente de apoyarse en este tipo de detalles, según el año en el que estemos, porque realmente no hace mucho hincapié. O sea, hay varias elipsis y no se toma muchas molestias, ¿eh? Bueno, esta cosa tan... esta cosa que yo detesto tanto, ¿no? De 2 años después, casi tanto como lo Sí. de basado en hechos reales. En plan, siempre digo, ¿y a mí qué coño me importa? Lo que quiero es que sea una buena peli. Los embarazos ayudan Hombre, claro, con las exactamente. Es que elipsis. son... Pues son ese tipo de detalles, ¿no? Y pues sabe mostrarlos y no necesita estar ahí poniendo intertítulos. Hablamos de la banda sonora, uno de nuestras secciones favoritas Mm, de toda película. pues mira que no sabía yo quién era el compositor. Parece ser que casi siempre que un director canadiense, aunque este tipo es canadiense-americano, también vivió en Londres, En Londres, sí. que fue donde él conoció el trasunto de los Von Erich. Pero sí, parece que cada vez que un director canadiense busca a alguien para ayudarle con la banda sonora, acaban tirando de Arcade Fire. Y aquí se vuelve a hacer, ¿no? Con otro miembro diferente, pero un miembro de Arcade Fire. Claro, es que ahora la nueva moda parece esa, ¿no? Hemos dejado ya atrás a los compositores más orquestales e incluso a algunos más incidentales como Hans Zimmer, ¿no? Y ahora ya la moda es cogerte a un Johnny Greenwood, ¿no? Tiene que ser alguien de un Ujú. equipo, de un grupo que al final parece que siempre le dan como una energía nueva, ¿no? Diferente, más fresca, ¿no? A las pelis. Como que no están cortados por el mismo Sí. patrón que los compositores de un perfil más clásico y claro, suelen ofrecer propuestas un poco más potentes, ¿no? También me viene a la mente, por Ujú. ejemplo, la colaboración de Clint Mansell con Kronos Quartet en Requiem por un sueño o con Mowai en El árbol de la vida, perdón, en la película esta de Aronofsky, La fuente de la vida, The Fountain. Ujú. Y esta peli, pues sí, la banda sonora, la verdad que no la he dejado de escuchar estas semanas, me tiene bastante enganchado y creo que refuerza bastante esa idea que mencionábamos antes de la opresión, ¿no? Tiene un punto Ujú. angustioso, malsano, cargante. Ujú. Cada vez que un compositor compone para cine, se observan matices mucho más interesantes. Yo me acuerdo ¿Te acuerdas de Friday Night Lights, esta película que hablaba sobre el fútbol americano? Ah, ¿era Billy Bob Con Billy Bob Thornton? Thornton. Sí, hace tiempo que Sí. la vi hace mucho tiempo, no la recuerdo muy bien. Es una de las primeras películas donde un grupo de música independiente se prestó a componer para largometraje y fue Explosions in the Sky. Los que compusieron Ah, son de vale. Texas. Los que Es- ¿Era de, compusieron era de esta banda Linklater esta sonora. peli? Perdona que te corte. ¿Era de Linklater? ¿De Richard Linklater? No, era de un Ah, tipo llamado Peter Berg. Peter Bear, sí, el de Very Bad Things, sí, sí. Hmm. Pues sí, siempre es interesante y este tipo de Arcade Fire junto con su mujer escribieron varias canciones originales y sí, es buena banda sonora. Ujú. Sobre todo se mantiene también en el background de la película, eso no llega a ser tan dominante porque quizás da más protagonismo a las canciones escogidas para el soundtrack. Aquí hay 3 canciones que merece la pena destacar. Tenemos Don't Fear the Reaper, una de tus Mm. canciones favoritas de los últimos años. Siempre que la escucho me alegran el día. Siempre, bueno, voy a decirte, siempre que la escucho en una peli, pero es que es tan habitual ya escucharla en una peli. Y ahora ya está superando ya. Estaba como ya un poco encorsetada en el cine de terror, ¿no? Se había convertido como un poco de película sí, de slasher, pero estaba muy acotada ese género y ahora parece que o bien ha trascendido, ¿no? Las fronteras del género de terror o que evidentemente, como hemos mencionado tú y yo, ¿no? Darkin ha querido hacer un pequeño guiño, ¿no? Claro, porque a él siempre le gusta coquetear con el cine de género. Don't Fear the Reaper fue un éxito en los años 70. Ujú. La banda se llamaba Blue Oyster Cult. Esta canción a día de hoy es sinónimo de tragedia, de muerte.
Y lo que es muy interesante es el hecho de que en el tráiler de The Iron Claw el tráiler comienza con el personaje de Zac Efron diciendo que la gente piensa que su familia está maldita, que la tragedia se va a cernir sobre ellos, pero que él no cree en nada de esto, que son pamplinas. Y cuando termina de decir justo esta última frase, Don't Fear the Reaper, comienza a sonar en el tráiler, mientras se ve a sus hermanos, creo que juntos, entrando a un centro comercial. O sea que para el que conozca el significado que se le ha dado o se le está dando a Don't Fear the Reaper como canción hoy en día, ya sabe que se avecina algo trágico en esta película. Me parece una decisión súper inteligente. Las otras dos canciones que me gustaría destacar son Thank God I'm a Country Boy de John Denver, que aparece en esta escena tan maravillosa de baile en la boda del personaje de Zac Efron. Me encantó el uso de esta canción. Otro tipo, John Denver, que murió trágicamente en un accidente de avión. No sé si esto es intencional o no, pero al final el uso de esta canción es precisamente celebrar el hecho de que son personajes de un estado como Texas, ¿no? Lo que se celebra es el modo de vida tejano, el modo de vida del countryside. Y la tercera canción es Tom Sawyer de Rush, que fue la canción de entrada de todos los combates de Kerry Von Erich, que es el personaje de Jeremy Allen White, y que también se usó en la promoción de la película. ¿Qué te parecen estas dos otras canciones, Sergio? Bueno, la de Rush concretamente la conozco, me gusta mucho ese grupo y bueno, pues creo que al final, sobre todo estas últimas que mencionas, sí que juegan un papel a lo mejor más para ambientar, ¿no? Para llevarte esa época, ¿no? Yo creo que son canciones bastante icónicas de los años 80. Y bueno, pues también... Buena selección. Buena selección. Sí, además un ligero alivio, ¿no? Por lo que hablamos de la música, ¿no? Como tan opresiva, ¿no? Yo creo que también hacen ahí un poco de contrapunto. Sí, porque si no esto es indigerible, tanta tragedia. Es que solo un apunte más a esto que decías, ¿no? Como que es curioso que Sam Darkin considera la película también no solo un drama y una película deportiva, sino también una película de terror gótico. Que esto está bastante relacionado con la película anterior de Nest, donde parece que resignifica un poco el cine de Casas Encantadas. Es una película que para nada es de terror, pero tiene también como ese sustrato, ¿no? O Martha, Marcy, May, Marlene también. Está hablando de sectas, pero lo hace como desde otro enfoque, ¿no? Y aquí en este caso, pues sí que hay esta cosa, ¿no? De jugar con un cierto background para generar un malestar que no deja de ser un poco, pues una ventana, ¿no? Al estado emocional de los personajes, ¿no? Pero que acaba impregnando toda la película. Entonces, bueno, solo quería hacer ese apunte, Sí, ¿no? De que... Y bueno, y otra cosa, es que no deja de ser curioso, perdón, Alberto, es que no deja de ser curioso que Darkin, la mayor parte de sus películas favoritas son de terror. Estaba echándole un vistazo y es muy fan de Los pájaros, de Tiburón, de La semilla del diablo, Rosemary's Baby, de El resplandor. Tiene, en fin, parece que siente bastante predilección por este género. Sí, lo hace de manera muy inteligente como Ari Aster, como el bueno de Ari Aster, porque aquí la maldición que se desliza, con la que coquetea Sean Darkin, es la maldición de tener que ajustarse, amoldarse a unas expectativas masculinas, ¿verdad? Unos estereotipos masculinos. Esa es la verdadera maldición de esta familia. No la maldición, la tragedia griega o sobrenatural que se ha cernido sobre esta familia por lo que fuera, sino el hecho de tener que ajustarse a unos parámetros, a unos estereotipos y unas expectativas tanto masculinas como hijos. Así que muy inteligente cómo ha sido capaz de conjugar estas dos cosas. Pero sí, él es un fan del cine de género y siempre intenta coquetear con ello. Aunque tengo que decir que la escena final en el más allá, cuando los hermanos se vuelven a juntar y una especie de travesía en barca tipo Laguna Estigia, pero en los pantanos de Luisiana, con el barquero Caronte y la moneda, me parece un poquito, quizás demasiado. Arriesgado es, como mínimo. Sí, pero se le Sí, hombre, perdona. desde luego es una ruptura con el resto de la película y entiendo que son decisiones tan temerarias que, bueno, supongo que le daría muchas vueltas, ¿no? Le daría muchas vueltas y al final considero que quería como arrojar esa especie de... ese rayo de esperanza, ¿no? Esa cierta inocencia
que no deja de ser un poco pues, como el personaje de Kevin, ¿no? Que es un personaje muy, muy inocente también y muy puro. No sé si has visto las figuras de acción del merchandising de esta película que A24 ha producido. Algo visto, sí. Es una versión de plástico de Zac Efron exhibiendo la musculatura de He-Man. Son $48, 35 euros el muñequito articulado. Son 26 puntos de articulación. Y además viene con la chaqueta con las iniciales. KV, me parece. KV. Con la chaqueta de chándal, porque él va siempre como con calzones amarillos. No sé, me lo he planteado, Hombre, comprarla, es pero... muy el target de espectadores de A24, ¿eh? Sí. Sí. Además, es que estaba mirando, tío, la ¿Sí? tipografía de Neto es guapísima. Es que es muy la de He-Man, ¿eh? Kevin Von Erich. Tiene ese rollo... bueno, de todo el rollo este ochentero, ¿no? Como metalizado, con brillos, muy Miami Vice también y... está brutal. Sí, la cara es la cara de Zac Efron, totalmente. No, pues es genial, tío. Yo también quiero uno. Muy trabajado. También tienen un scene de la película y como siempre con A24 habrá un libro seguramente con el guión y las escenas, la fotografía. Siempre son de lo mejor a la hora de promocionar las películas fuera de los trailers. Por cierto, esta película está ya terminando su ciclo de proyección en salas y entrará en los próximos 4 o 5 días. Estamos a 22 de marzo en streaming. Ya está. Es que claro, yo creo que en España el estreno se retrasó. El estreno oficial en España aquí tuvo lugar el viernes de la semana pasada. Yo creo que estaba previsto para febrero. O sea, entonces. Ha sido 3 meses, ha tardado, 3 meses después del... Creo que en Estados Unidos fue el 22 de diciembre el estreno en todo Estados Unidos. Que por cierto, acabo de ver un inciso. Acabo de ver que tiene suficientes articulaciones para poder hacer la garra de hierro, tío. El muñeco. ¿Lo has visto? Tiene... La atención al detalle. Ostras, tío, es que puede hacerlo, hasta puede... Los dedos los puede abrir la mano, tío, y hacer la garra. Es brutal. Nada, solo era esto. Pues me sorprende que me digas esto porque ya te digo, aquí se acaba de estrenar. Lleva, como quien dice, sí, una semana. La aconsejamos Totalmente. a los oyentes y que ya de paso vean las películas anteriores de Sean Darkin. Sí, es un director muy... Se ha prodigado poco, la verdad que pasaron 9 años entre su primera y segunda película. Es verdad que tiene una miniserie que Le ha costado. que la pone muy bien, una miniserie, no sé si son 4 o 5 capítulos, que la pone muy, muy bien. Creo que también se dedica a producir a gente, ¿no? Yo creo que también hace... Y bueno, sí, el hombre pues siempre está haciendo cosas. Pero bueno, a mí me parece una película... Tiene la dosis justa de drama, luego es una película también bastante guay y resultona visualmente con esa estética 24, ¿no? Por así decirlo. Pero es una película... A mí me conmovió, francamente. Me pareció que está rodada de una forma exquisita, todos los implicados lo dan todo. Por cierto, una cosa que no quería dejar pasar que me llamó la atención, el diseñador de producción es el de Pobres Criaturas, por lo que hablábamos antes de cine de terror y tal. Y no sé, yo creo que es una película hecha con mucho mimo y con mucha personalidad y que bueno, pues reformula un poco, ¿no? Esto del cine de boxeo, de lucha libre, hace una cosa bastante especial. Sí, con mucha sensibilidad y mucho tacto. El hecho de que Kevin Von Erich, el único superviviente de estos hermanos, apareciera por la premiere en Dallas, que creo que no había hecho una aparición pública en 20 años, es testimonio del buen hacer de Sean Darkin, así que aconsejamos esta película a nuestros oyentes. Sí, totalmente. Ir a verla. Muy bien, Sergio, pues un placer como siempre. Igualmente, Alberto. Y te cito en la próxima. Coming soon. Coming soon. Monolito es un proyecto presentado por Alberto Serna con la colaboración del cineasta Sergio Román. Música a cargo de BBSR. Descubre más cine contemporáneo en la web de Monolito, monolitomac.com.
y también en Instagram bajo la cuenta monolitomag.